Muy bien, amigos de Contracultura. Esta tarde, queridos hermanos huancavelicanos y escuchas contraculturales, tengo el orgullo de entrevistar en una nueva ocasión al gran Carlos Rojas Feria. Él es historiador e historietista reconocido en el Perú. Sus trabajos se han mostrado en varios documentales, revistas, medios de comunicación social del país, y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, maestro Carlos Rojas Feria. Buenas tardes, Jorge, y gracias por la oportunidad otra vez de conversar con ustedes, llegar a Huancavelica. Sí, le agradecemos también su tiempo, y usted ya es un amigo huancavelicano porque ha estado acá el año Claro, pasado y difundiendo cultura y ese arte que tiene usted de hacer las caricaturas y las historietas. En primer lugar, preguntarle cómo se encuentra usted allá en Lima, maestro. bien, afortunadamente bien de salud, bueno, más cerca a la familia por la situación en la que nos encontramos, pues en esta situación de pandemia, pero bien de salud afortunadamente y haciendo trabajo remoto, pues en mi trabajo en TV Perú y también tratando de producir mis trabajos, ¿no? Mis próximos trabajos. Pero afortunadamente bien de salud, que es lo principal, mi familia y yo. Qué bien, maestro. Iniciando la entrevista, vamos a hacer la pregunta, creo que va a ser la pregunta guía, ¿no? de esta conversa. ¿Quién fue el Inca Garcilaso de la Vega? Claro, él es posiblemente uno de los 5 peruanos más universales. Se puede dar una lista. Si hablamos de peruanos de alcance internacional, de alcance mundial, de resonancia en su vida y en su obra, no puede faltar en esa lista el Inca Garcilaso de la Vega. Es más, yo lo he visto en muchas oportunidades cuando se han hecho así, digamos, los 5 peruanos más importantes, y él está por su calidad de cronista de una época y también por la calidad de escritor que tuvo. Fue un escritor extraordinario, Gómez Suárez de Figueroa, como fue su nombre de pila. Ujú. Bien, de aquí ya se abren muchas otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿podemos decir que Garcilaso fue el primer mestizo culto de Latinoamérica? Es muy posible, ¿ah? Es muy posible. En el caso peruano, él es el primer, digamos, si se puede decir peruano, si se llama peruano, como decir ya el encuentro de Europa y del mundo andino. Él es producto de una relación entre un capitán español y una princesa incaica. Nacido en el Cusco y muy orgulloso de sus raíces cusqueñas. Y él es digamos, en este caso, si hablamos de peruano, él hablaba, decía compatriotas peruanos, decía amigos, decía compatriotas del reino del Cusco, y es el primero que escribe, que publica libros en Europa. Y entonces sí podríamos hablar de un pionero, porque estamos hablando de libros que van a ser traducidos al francés, al inglés, que van a tener reediciones y que son considerados clásicos, como los comentarios reales de los incas y después Historia General del Perú. Son libros que han marcado la historia y la literatura del Perú y de Latinoamérica. Ujú. La palabra identidad, ¿no?, que es tan importante, y es la que está bien presente, por así decirlo, en la vida de Garcilaso, ¿no? Su verdadero nombre, que usted ya nos ha mencionado, y que fue cambiándolo, me parece, usted nos va a ilustrar en el transcurso de su vida, hasta que hoy conocemos, ¿no? Y también esto va, su procedencia mestiza, ¿no? ¿Tuvo sangre real Claro, inca, su ascendencia española? ¿Cómo definir la identidad de Garcilaso? sí, bueno, en la época que él nació, no es como hoy en día que uno nace y lleva el apellido del padre y el apellido de la madre, ¿no? Hoy ya yo Rojas por el padre, Feria por mi madre. Entonces el Inca Garcilaso no está en esa época no era así. Se bautizaba a los hijos con un nombre de algún antepasado o algún nombre de un pariente que se le quería. Entonces él va a ser Gómez Suárez de Figueroa, siendo su papá el capitán Sebastián Garcilaso y su madre la ñusta Chimpuk Ogyo, ¿no? Entonces, Ujú. si hubiera sido, digamos, él nacido en la actualidad, hubiera sido su nombre de pila que le hubieran puesto, digamos, y hubiera sido Garcilaso Ogyo, ¿no? Ese, digamos, sería Ujú.
pero en esa época no, él va a ser Gómez Suárez de Figueroa, que es el nombre de un pariente muy querido, el nombre de su tatarabuelo, si mal no recuerdo, acá tengo una referencia. Entonces él se le va a bautizar con ese nombre en 1539, él nace en abril de 1539, y va a tener pues este origen entre las dos culturas, estos dos mundos que se van a encontrar, van a tener un encontronazo, se podría decir, en donde él va a nacer pues en el medio de, como dice él vive en el medio de las guerras, sobre todo de las guerras civiles que se van a dar entre los propios españoles, y también va a rescatar mucho de lo que le cuentan los parientes, sus tíos, de la nobleza incaica, que es una nobleza ya subyugada, ¿no? Entonces él va a tener este origen de dos culturas, tanto la cusqueña como la castellana, y va a tener pues en un momento de su vida que va a tener algunos problemas por eso también, ¿no? Va a tener problemas de identidad, va a estar un poco entre esos dos mundos, pero finalmente él en su obra literaria, él va a tratar de conciliar sus dos orígenes, ¿no? El primer libro, Comentario Real de los Incas, es un libro donde él elogia, él trata de dar la mejor versión del Tahuantinsuyo, que es la nación de su madre. No es una obra donde él va a dar la versión oficial del Tahuantinsuyo, que no es solamente porque él es, digamos, descendiente de los incas, sino también porque el virrey Toledo, que fue el organizador del Tahuantinsuyo, del virreinato del Perú, él tuvo una campaña de desprestigio contra los incas. Inició una campaña de desprestigio tirándolo de dictadores, como si hubieran sido pues abusivos, hubieran sido. Entonces la obra de Inca Garcilaso es también una obra de combate, es una obra de reacción ante esta visión que quería dar Toledo. Y en su segunda parte, que se llama Historia General del Perú, es más bien el elogio hacia el lado paterno, hacia su padre, que fue el capitán Sebastián Garcilaso. Entonces él al final de su vida y va a sentirse identificado él se siente como un heredero de dos culturas grandes, ambas eran importantes, entonces va a tener esta condición de mestizo, que él mismo decía, ¿no? Él mismo se identificaba como mestizo, que era la unión de español e indio, o india, o indio y española, ¿no? Y eso es un poco, ¿no? Él es ese reflejo de ese encuentro de los dos mundos. Lógicamente él pertenece a un grupo social también, digamos, de primer orden, ¿no? Su papá es un capitán importante de la hueste conquistadora, y su mamá sí es una princesa incaica, lógicamente ya en decadencia, ¿no? Ella es sobrina de Huayna Cápac. Maestro, hemos llegado al punto en que tengo que hacer la pregunta, ¿no? Garcilaso, un inca entre dos mundos. Ese es la nueva obra, ¿no?, que nos brinda usted, esta joya gráfica, literaria, como las otras que tiene, sobre uno de los hombres cuya vida ha sido tan trascendental en la historia de nuestra patria, ¿no? Sin embargo, no debe haber sido un trabajo fácil la investigación, porque estamos hablando del siglo XVI, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esta hermosa obra, maestro? Bueno, fueron varios meses. Este libro tiene alrededor de 80 páginas, con bastantes dibujos, citas, y sí, me llevó varios meses de trabajo. He leído, bueno, la misma obra del Inca, algunas crónicas, y también he recurrido al Inca como cronista, porque él cuenta mucho esa primera etapa del Cusco y de Lima post-conquista, ¿no? Él fue testigo, entonces también recurro a él como cronista. Después también he leído muchos antologías garcilacistas, ¿no? De Luis Alberto Sánchez, algunos textos de Juan José Vega también, que hizo un trabajo muy interesante sobre Garcilaso. Nathan Baxtel, también el francés, también, que tiene estudios sobre Garcilaso. Entonces he tratado de recurrir a todo lo posible, a todo lo que esté a mi alcance. Pablo Macera también, justo Pablo Macera escribe el prólogo del libro, un prólogo muy muy interesante, breve pero muy interesante, sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Mira, acá te dice, en una parte dice, te lo leo para que Sí, te des cuenta. Sí.
Mira, dice, no fue Garcilaso todo lo que quiso ser, todo lo que quiso y pudo ser. Y eso también es muy peruano. Al final de su vida, alguien le pidió consejos sobre un posible viaje a la América española. Garcilaso respondió, al Perú antes que a ningún sitio y mejor hoy que mañana. ¿No? Ahí Pablo Macera cita al propio Garcilaso como que tuvo siempre la nostalgia por la tierra que dejó. Él a los 20 años se ve en la necesidad de dejar el Perú y viaja a España, que era la metrópoli del imperio, ¿no? En ese entonces. Entonces podemos decir, maestro, de que su libro nos narra la primera parte de la historia de la conquista española, ¿no? O sea, las luchas, ahí se debe apreciar las luchas intestinas entre los españoles y también, por otro lado, el trato que se le daba a los criollos y a los mestizos. Claro, ya sabemos el trato a los indígenas o a los afros que se le daba en este mundo, ¿no? Y justamente se da esto entre el mundo español y el mundo andino. ¿Cómo se ubicaba Garcilaso? Porque estaba entre la nobleza inca, o descendía de una nobleza inca, y también pertenecía a cierto sector español, ¿no? ¿Cómo pudo él haber ese sentido? ¿Cómo él pudo haber llegado a ser, como ahora podemos definir su obra literaria, ¿no? Como uno de los conceptos importantes que necesitamos conocer? Mira, el libro parte un poco contando primero la historia de los padres, ¿no? Un poco Chimpu Ogllo, ubicándola a ella como una pariente cercana a Huáscar y víctima de la represalia de Atahualpa. O sea, Chimpu Ogllo está en esa guerra civil que hizo que fracase el Tahuantinsuyo al final de su existencia. Y por el otro lado también narro cómo llega el capitán Sebastián Garcilaso, que era un noble español que tenía como antepasados a Garcilaso de la Vega, el poeta, y también a Manrique, también el otro poeta de la clásico de la literatura española. Entonces voy narrando esos dos, cómo se van juntando sus dos padres, de una manera seguro azarosa, ¿no? Y después él crece y llega a su adolescencia en el Cusco. Acá viaja más o menos a los 20 años rumbo a España después de la muerte de su padre, y acá no la pasa mal, en el sentido de que claro, tiene momentos complicados que en el libro se cuentan, hasta momentos porque la guerra civil es donde estaba su padre metido, pues hay momentos en los cuales corre peligro de muerte por ser el hijo de uno de los involucrados en las guerras. Pero a la vez también él es parte de las dos noblezas, ¿no? O sea, él es, por ejemplo, tiene un trato como de tío con Gonzalo Pizarro, identifica a Francisco de Carvajal, lo ve, igual también con sus parientes incas también. Él habla mucho con los tíos, que eran ancianos, que le contaban sobre la grandeza del Tahuantinsuyo. O sea, él es un testigo de excepcional en ese caso. O sea, estuvo dentro de donde estaba la vida política, donde estaban todavía los grupos de poder dentro del Perú. Y hay una parte que te comento que está en el libro que es muy simpática, es cuando el Inca Garcilaso, en sus recuerdos de su infancia, describe a Pedro Lagasca, ¿recuerdas? El pacificador. Claro. Que llegó y lo describe de una manera pues magnífica, ¿no? Y lo curioso es que habla de su aspecto que es feo físicamente, Pedro Lagasca. Es una descripción muy simpática, muy bien hecha, dice, ¿no? Dice, es así que era muy pequeño de cuerpo, dice Garcilaso, ¿no? Con extraña hechura, que de la cintura abajo tenía tanto cuerpo como cualquier hombre alto, y de la cintura al hombro no tenía una tercia. Andando a caballo parecía aún más pequeño de lo que era, porque todo era piernas. Su rostro era muy feo, pero lo que la naturaleza le negó de los dotes del cuerpo, se lo dobló en los del ánimo. Mira la pluma que tiene este escritor, ¿no? Es una forma de escribir que hasta hoy en día te puede cautivar, ¿no? Claro. Un genio, ¿no? Sí, su calidad literaria es indiscutible, ¿no? Acá tengo yo una imagen que usted colgó en su Facebook, en el Facebook que tiene de Triple H, de algunas son 3 páginas que está colgado de su nuevo libro, ¿no? Aquí hemos impreso una de ellas, bueno, con la autorización ya en este momento vuestra,
Y dice, ¿no? Es poco probable que se haya dado un romance tipo culebrón de telenovela, pero lo cierto es que el capitán vive con Chimpu Ojo, ¿no? Y ahí se ve al papá de Garcilaso, ¿no? Dice, pobrecita, se quedó atónita con mi gallarda estampa. Y Chimpu Ojo dice, qué risa me da este peludo, ¿no? Usted, una de sus características suya es la de hacer este cómic, ¿no? Esta historieta, sin perder la rigurosidad histórica ni literaria, pero sí le pone usted estos una dosis de humor. Humor, ¿no? Que siempre Sí. te alegra, ¿no? Y es Claro, dinámico, y es dinámico que te hace seguir leyendo, ¿no? Es muy mira, importante. y te comento que el papá del Inca Garcilaso tenía tenía, digamos, tiene mucha carne como para el humor, ¿no? ¿Sabes cuál? El apodo del capitán Sebastián Garcilaso era el apodo en su época, era leal por 3 horas. Ese era el apelativo que le daban sus compañeros españoles porque se cambiaba de bando continuamente. El leal por 3 horas. Sí, 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 sí. Él ha sido pizarrista, almagrista, Un taquista, tránsfuga como los era un políticos. tránsfuga. Y en el libro pongo eso, en el libro pongo que el capitán pasa silbando y ahí y dicen los españoles, mira, ahí va, leal por 3 horas. Tremendo tránsfuga, capitán Garcilaso, ¿no? Ya. Eh, Ahí, claro, ahí cae a pelo esta palabra tránsfuga porque realmente era así y eso es lo que le provocaba muchas veces que su vida corre peligro, ¿no? Porque Garcilaso de la Vega, siendo pequeño, va a estar pues en el medio de las guerras. Ahora, su padre fue un hombre que tuvo muchos cargos muy importantes, ¿ah? Porque siempre estuvo del lado de los ganadores. Era bien hábil ahí. mm, sabía Siempre ubicarse caía bien. bien. Siempre, siempre. Pero sí tuvo en un momento él estaba con Gonzalo Pizarro, estaba como preso por Gonzalo Pizarro se molestó con él porque se había pasado al otro bando, y en una batalla determinada, la batalla de Guarina, el capitán Sebastián le salva la vida a Gonzalo Pizarro y le perdona su caballo, dándole su caballo el Salinillas. O sea, en un momento difícil de la batalla, Gonzalo Pizarro está a punto de morir y el capitán Garcilaso le presta el caballo y lógicamente Gonzalo se alegra mucho y le perdona, digamos, ¿no? Lo que sentía por él, hace aguantar la amistad. Este hecho que ejecuta este capitán Garcilaso, posteriormente se lo van a sacar en cara a su hijo, porque en ese momento Gonzalo Pizarro era un rebelde contra el virrey. Entonces, cuando el Inca Garcilaso joven va a Madrid para reclamar los premios a su padre, le sacan esta acción. Y es más, le citan, le dice, esto lo dice el cronista Palentino, lo dice el cronista Gomara, el cronista Gomara, y le niegan el reconocimiento a su padre. Y ahí es tal vez el momento en el cual Garcilaso, el Inca, decide escribir, ¿no? O sea, plasmar en un libro, y limpiar un poco la imagen de su padre también. Bien. Porque se lo sacaron en cara, Ah, ¿no? En el Consejo de Indias, ¿no? Él va todo, digamos, con toda la intención de que le reconozcan a su padre, le dicen su padre ha sido rebelde contra el rey, ¿no? Y él lo defiende, ¿eh? Él defiende, dice que su padre no fue cómplice, sino fue un acto de amistad que hizo con Gonzalo Pizarro. Estaba de rehenes, dice, estaba en rehenes, o sea, estaba cautivo de Gonzalo, no puede ser otra cosa. Lo cierto es que al Inca el López García, que era el funcionario del Consejo de Indias, le saca este dato, ¿no? Le saca esta información y ya pues le niega el reconocimiento. Ahí fue un momento complicado de la vida del Inca, ¿no? Ahí es cuando él decide ya orientar su vida a reconocer, a que reconozcan el claro. papel de su padre. Pero ahí también no habría la situación, maestro, de que se estaba dando a notar este clasismo, este racismo que había, porque usted sabe que los españoles eran los españoles, pues, ¿no? Y los criollos y los mestizos no tenían mucha facilidad, pues, para lograr lo que se quisiera. ¿Usted cree que podría haber pasado eso? Claro, pero como te dije al inicio, él, digamos, en esta primera etapa no es cualquier mestizo, ¿no? Yo me imagino si
si fuera un mestizo de repente de de un soldado con una indígena, producto de una violación o producto de, digamos, de un botín, cosas por el estilo, pero el Gómez Suárez de Figueroa era lo que se llaman en esa época mestizos reales. O sea, son hijos, es una promoción del hijo de Francisco Pizarro, el hijo de Gonzalo, todos ellos son como amigos que se crían juntos en el Cusco y que estaban llamados a ser los que continuasen en la dirección del país. O sea, son una élite, son una élite. El problema es que con el tiempo la corona española decide asumir el control con el virreinato y anular el poder de los primeros conquistadores. Entonces, ya ser mestizo real era peligroso. Por eso es que muchos piensan de que si el Inca se quedaba acá y acá pasaba sus 20 años, 30 años, era muy posible que cayese asesinado o sea desterrado, pero ya con un destierro, digamos, ya violento, ¿no? Ya negándole todo tipo de desarrollo personal. Más bien el Inca se va antes y se anexa a su familia paterna, a su tío Alonso de Vargas, y vive más o menos una vida, ¿no?, en un pueblo allá en España, en Montilla, es donde va a desarrollarse, va a cultivarse. No lleva estudios oficiales, pero sí se cultiva. Es lo que se llama en esa época el auténtico lego. El auténtico lego, que es un hombre que se instruye a través de los libros. Un autodidacta, como decir ahora. Sí, un autodidacta, pero que llega a tener una calidad literaria. El Inca finalmente domina el latín, correctamente el castellano de su época, habla también toscano, un momento traduce un texto que es del antiguo italiano. O sea, llega a ser y además algo interesante en él, que no solamente es un hombre de escritura, de escritorio, él es un eximio jinete. Ya desde el Cusco, él participaba en los juegos de cañas y sortijas, y es un jinete consumado, que conoce mucho de caballos. Es un experto en el tema de caballos, en equitación, y también esa pasión también la conduce a España, y él también cría caballos. Entonces, todo un personaje, ¿no? Todo un personaje. Claro, sí, en verdad es un personaje extraordinario. Pablo Macera, que tiene palabras fuertes contra él también cuando en un momento que Garcilaso pelea contra los moriscos que se rebelan en España, ¿no? Se hace capitán español. Tiene palabras duras, pero él de un momento dice que su padre reconoce en Garcilaso, siendo un joven, reconoce que es un personaje excepcional, y por eso es que quiere condicionar su futuro y le deja una herencia de dinero, y además le dice, vete a España. O sea, Macera intuye de que su padre se dio cuenta de que este jovencito era un fuera de serie, alguien distinto, ¿no?, que merecía irse por otro derrotero y no quedarse en el Cusco. Eso es muy interesante, maestro, porque también con esta información que usted nos está brindando se refuerza la imagen de él, ¿no? Porque también se ha escuchado por ahí decir de que no, que Garcilaso como que no es muy creíble lo que él cuenta en los comentarios. Sí. Usted sabe que, bueno, siempre hay esto, ¿no? En todo, ¿no? Ya se dice de Bolognesi, que Grauport, que bueno, siempre hay algunas de estas gentes que aparecen, ¿no? Pero muchas veces se hace oídos a estas alegorías nada científicas. Pero, ¿cuál sería la importancia de los comentarios reales en la literatura peruana? Nosotros, por ejemplo, podemos basar nuestra identidad, la formación de nuestra identidad en los comentarios reales. Yo creo, y eso también lo dicen los investigadores más serios, es que la versión del Inca Garcilaso es la versión oficial de Tahuantinsuyo. Es una versión, digamos, tendenciosa, se puede decir, interesada. O sea, no es que el Inca te cuenta una versión, digamos, independiente. No, él está contando la versión que a él le van a transmitir la élite incaica. Entonces, por eso hay que estudiarlo desde ese punto de vista, que es una versión, digamos, de parte. Entonces, no puede ser objetiva, ¿no? No puede ser objetivo. Cada imperio construye su propia historia, en base a leyendas, y en base a relatos así entre fantásticos históricos. Entonces, al Inca Garcilaso no se le puede decir de que no es verosímil, más bien él está contando una versión, una versión de parte,
que es la parte de él, ¿no? Él es descendiente de esa... Claro, pero es muy válida, ¿no? Muy válida, porque es muy válida, claro. es la visión política de un Estado, ¿no? Que bueno, ya no existía, pero eso es, ¿no? Es su historia. Y como te digo, es una obra de combate, porque él está tratando de contrarrestar todas las versiones más bien que se le daba al Imperio Incaico como negativa del imperio, ¿no? Que había hecho una campaña prácticamente el virrey Francisco de Toledo. Entonces, su obra, a la par que es una obra, digamos, historiográfica, también es de combate, es una obra que él está tratando de defender a su nación, ¿no? Uh-huh. Ahora, a él también se le ha acusado, por ese lado, como te digo, los historiadores lo ven como una crónica más importante, bien escrita, pero digamos, no hay ninguna crónica que uno puede decir que sea, pues, uh-huh, la más, la única, ¿no? Claro. Lo que sí se le compara a él es que el cronista más, uno de los más importantes que siempre se toma es Cieza de León, Pedro Cieza de León. Pero en cuestión literaria no se puede comparar a Cieza de León con Garcilaso, pues no, Garcilaso tiene mucha mejor pluma que el español, muchísima. El otro es casi como un notario, ¿no? Es una cuestión mucho más fotográfica que va narrando. Y lo otro que le han acusado a Garcilaso también es que como que le hubiera plagiado a Blas Valera. Yeah. También se habla mucho de eso, que él tuvo en sus manos un manuscrito de un jesuita chachapoyano que también vivía en España, y en un ataque que hacen los ingleses contra un recinto religioso, se salvan estos manuscritos y un jesuita le entrega a Garcilaso. Y Garcilaso sí, lo cita más de 30 veces a Blas Valera, y algunos han dicho de que Garcilaso lo que hizo fue plagiar a Blas Valera, ¿no? Esas versiones que son antojadizas, ¿no? Que se van dando, porque el Inca Garcilaso no solamente escribió ese libro, escribió otros más, ¿no? Claro, entonces claro. Sí. No se le puede negar su categoría de escritor. Claro, y esto es muy importante lo que usted nos está aclarando, maestro, para que no dejemos que nuestra visión y nuestro respeto hacia Garcilaso sea manchado, ¿no? Para comenzar tendríamos que leer los comentarios reales, ¿no? Y sentarnos ahí los jóvenes y empezar a leer. Bueno, yo leí los comentarios reales hace mucho tiempo, cuando ya era niño, y yo vivía en un mundo, pues para mí era como cuando ahora lees esto del Señor de los Anillos, algo así, ¿no? Por ejemplo, claro, la batalla de Yaguarpampa, ¿no? La batalla de los chancas contra los incas, o sea, cuenta la historia, ¿no? Y es muy entretenido. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder saber la vida de este gran hombre con Garcilaso, un inca entre dos mundos. ¿Cómo podemos nosotros, los huancavelicanos, los peruanos, poder obtener este libro? ¿Cómo hacemos para conseguirlo, maestro Carlos? Bueno, ya pronto debo tenerlo en unos 5 o 6 días ya en versión física. Ver la manera de enviarlo, ¿no? Yo hace poco unos libros míos los envié a otro departamento del Perú, que están más lejos de Lima, la distancia. Buses, ¿no? Ver la manera de transporte, hacer unos pedidos, ningún inconveniente, se los puedo enviar, les puedo hacer llegar con una caricatura, con una dedicatoria. Creo que es muy, no es difícil hacer llegar los libros, así que yo encantado. ¿Y cómo se comunican con usted? Claro, ahí están mis redes, ahí triple historia, triple H, historia, historieta y humor en Facebook, y también Carlos Rojas Feria también, que es también mi Facebook personal. Y ahí nomás me escriben y es muy fácil, es cuestión de coordinarlo. Antes y durante la pandemia yo ya he enviado así que no hay inconveniente. Uh-huh. Mira, acá hay una cita que te voy a decir antes. Mira, aquí no dice esto, Mira, dice: en Garcilaso se dan la mano 2 edades, 2 culturas, pero Garcilaso es más inca que conquistador, más quechua que español. ¿Sabes quién lo dice esto? Uh-huh. José Carlos Mariátegui. Caramba. Y acá lo cito también yo. O sea, Mariátegui se da cuenta de que Garcilaso, si bien está entre dos mundos, para Mariátegui es más quechua que español. Uh-huh. Yo comparto, o menos creo claro, que sí, ¿no? ¿no? Sí, eso es una verdad, ¿no? Eso es una verdad.
Yo quiero agradecerle, maestro Carlos Rojas Feria, por el tiempo que nos ha brindado, la ilustración que nos ha dado a todos los contraculturales, a todas las personas que están escuchando aquí en Huancavelica. Este momento, este espacio de contracultura es el momento para soltar y aflojar, como dicen en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, estamos en esta pandemia luchando, tratando de cuidarnos, sobrevivir, estamos tensos, pero cuando escuchamos la historia del Perú y todavía narrada de un historiador, nos relajamos, nos sentimos bien y sobre todo nos sentimos orgullosos de ser peruanos y de nuestro pasado, ¿no? Y esa es la función, yo pienso muy humildemente, primordial que tienen ustedes, los científicos, los historiadores, los investigadores, hacernos conocer a nosotros, al pueblo, lo que tenemos, ¿no? Esa cultura tan hermosa que tiene el Perú. Muchas gracias, maestro, y por favor le invito a saludar, Jorge, a los amigos de Huancavelica. Gracias a usted, a ti, a tu equipo, por la oportunidad de poder conversar acerca de este gran personaje. Y como dices tú también, claro, tenemos momentos de pandemia, de donde todo parece hablar de crisis, hablar de crisis sanitaria, de enfermedades, que sí se puede conversar y es muy interesante, pero también hay que seguir contando las otras historias que merecen ser contadas y recordadas. Bien, maestro, muchísimas gracias, cuídese mucho y estamos seguros que vamos a volver a hablar con usted, y ya vamos a ver también aquí, ya vemos, sí, que pronto, varios, por allá. Sí, de buena manera. Sí, ya vemos varios que queremos ya Garcilaso, ya estamos ahí ya juntándonos nosotros. Muchas gracias, sí, ni bien lo tenga, conversamos. Sí, muchas gracias, maestro, cuídese mucho y a seguir trabajando. Hasta luego, maestro. Gracias, muchas gracias. Un abrazo.